Bueno, hablaremos hoy, amigos, de la hospitalidad en los mitos clásicos. Digamos que en la Grecia clásica, la hospitalidad, el hecho de recibir a alguien en la casa propia, era un gesto que implicaba la creación de unas lealtades extraordinariamente pronunciadas. El huésped solía devolver los favores recibidos con bondades desmesuradas que daban cuenta de la importancia que se le daba al haber encontrado un buen recibimiento. Huésped y anfitrión pasaban a sostener lazos de inquebrantable respeto que, aunque surgiera una posterior enemistad, debían obligatoriamente preservarse. Lo curioso de esto, como veremos en estos mitos, es que el respeto debía extenderse incluso a los descendientes de quienes habían sido huéspedes o anfitriones en tiempos pasados. Un ejemplo. Un personaje llamado Glauco, no el del otro día, otro Glauco, combatía en el bando troyano en la guerra de Troya, ¿no? Era hijo de Hipóloco y gozaba de renombre por su ingenio y valor. Hay cuánto ingenio, hay cuánto valor tiene Glauco. En el curso de los combates trabados cerca de Troya, Glauco se encontró frente a frente con Diomedes, contra quien debía luchar. Así se luchaba en aquel tiempo, nada de estrategias ni de cañonazos. Pero la batalla debió detenerse. Ambos recordaron que sus familias estaban unidas por lazos de hospitalidad. Por parte de su papá, Hipóloco, Glauco era nieto de Belerofonte, y a Belerofonte lo había recibido en su palacio Eneo, el abuelo de Diomedes. Así que dijeron, bueno, no nos vamos a andar matando cuando tu abuelo y el mío estuvieron visitándose. Pues se guardaron entonces las armas, o mejor dicho, las intercambiaron como gesto amistoso, y cada hueste retrocedió y fue a buscar lucha en otro frente. Fue a asesinar, a matar y a atormentar a otras personas, pero no a las que habían sido, o a las que eran parientes o descendientes de los invitados. Bueno, hablando de Belerofonte, podemos acercarnos al que finalmente será el tema central de este asunto. Belerofonte también, el abuelo de este Glauco, también de algún modo fue víctima, o mejor dicho, beneficiario de las leyes de hospitalidad. Parece que un día Belerofonte mató a uno, no importa quién, mató a un tipo. Entonces, como solía estilarse en la Hélade, tenías que ir a purificarte a otro estado, a otra ciudad, ¿no? El destierro era una especie constante en cada asesinato. Se fue a purificarse a Tirinto, justamente a los pagos de Heracles, mire usted, ¿no? El rey de Tirinto era Preto. Muy bien, me vengo a purificar, bueno, cómo no, Preto lo recibió, lo alojó en su casa. Preto estaba casado con una dama que se llamaba Estenebea. Estenebea todo junto, es decir, no es que este sea una vacilación y Nevea el nombre de la dama, no, se llamaba Estenebea. Muy bien, el tipo estaba ahí en la pieza, no sé qué, y vino Estenebea y lo apuró. Le dijo, escuchame, me gustás. Y Belerofonte, mitad por hacer honor a las leyes de la hospitalidad, mitad porque era la mujer del otro tipo, qué sé yo, por ahí no le gustaría tampoco, le dice, no, por favor, gracias, muy amable, pero no. Y la mina, ¿qué hace? Por despecho, va y le cuenta a su marido, a Preto, la siguiente mentira. Mirá, a que no sabés lo que pasó, el huésped tuyo, ese tal Belerofonte, me quiso atropellar. Me quiso atropellar de prepo. Entonces Preto dice, ah, caramba. Lo iba a matar, Preto, el rey. Pero dice, no, un momento, están las leyes de la hospitalidad. No lo puedo matar. Y entonces tiene la idea de mandárselo a su suegro, es decir, al papá de la mismísima Estenebea, que se llamaba Yóbates. Y lo manda y dice, mire, hágame un favor, Belerofonte, tome esta carta y désela a mi suegro, Yóbates. Yo, ¿cómo no? Ese tipo. Y se fue a lo de Yóbates, con la carta en la mano. Y dice, mire, aquí me manda Preto, su yerno, esta carta para usted. Bueno, muy bien. El tal Yóbates abre la carta y dice, mata al portador.
Pero Jóbates, que también era un buen tipo, no lo mata. Dice, no lo voy a matar. Lo voy a mandar a cometer unas aventuras tales que seguro van a acabar con su vida. Entonces lo mandó primero a matar a la quimera, aquel monstruo que tenía, creo, la mitad del cuerpo de león y la otra mitad de dragón, pero la cabeza era de cabra y tiraba fuego por la boca. Bueno, toda esa mezcla que es tan conveniente para un monstruo. Bueno, Jóbates lo mandó a Belerofonte a que matara a la quimera, que por otra parte venía, no solamente que era feo, sino que era un monstruo que se alimentaba con los ganados de los campesinos de la zona. Y Belerofonte se acordó de Pegaso, caballo que hemos mentado ayer, me parece, que era un animal, un tordillo volador, que él había encontrado ahí cerca de un monte que no me voy a cortar cuál era, pero no importa. Y con el caballo ese volador llegó hasta la quimera y encajó un palazo en la cabeza y la mató. Entonces Jóbates lo mandó a hacer otra cosa, pero todas cosas dificilísimas que tuvo. Había unos tipos que se llamaban los Sólimos, que eran muy feroces, peleó contra todos, los derrotó, después le hizo hacer una emboscada con unos lidios que lo esperaron a la vuelta de un camino para matarlo, y también lo mató, bueno, mató a todos. Cuando volvió, cada vez que volvía, Jóbates más se convencía de que este tipo tenía algo de divino, que hacía que pudiera sobrellevar aquellas pruebas. Y entonces le dijo, bueno, mira, acá pasó lo siguiente, el rey Preto me mandó esta carta. No, y si yo no he sido, qué sé yo. Y el rey Jóbates, el suegro de Preto, le cede a su hija como esposa. ¿Y qué pasó con Nevea? Pregunta usted, no me acuerdo, qué sé yo. Me parece, sí, me acuerdo. Después de casarse con Preto. Después de que Belerofonte se casara con la hija de Jóbates, se acordó de Nevea, de la mujer de Preto. Dice, pero me olvidé de vengarme de esa mala mujer que quería mi muerte. Entonces vos... ¿Su cuñada? No era su cuñada. ¿Y sí? Era su cuñada. Era su cuñada, claro, porque si... Era la hermana de... Exactamente. Era la otra hija. La otra hija del rey Jóbates, evidentemente era la hermana de Nevea. Se llamaba Finomoe, algo así. Bueno, dice, un momento, me voy a vengar de Nevea. Y volvió a Tirinto, donde estaba el rey Preto con su mujer Nevea, que se llama ahí. Y cuando Nevea sintió decir que venía se suicidó. Otros dicen que quiso huir justamente en el caballo Pegaso. Y el caballo Pegaso corcovió y ayer había matado justamente a Belerofonte cuando quiso alcanzar el cielo, y hoy contamos otro corcovo de Pegaso que dio por tierra con Nevea. Claro, porque te caes de mucha altura, claro, no de un caballo normal. Exactamente. Bueno, aquí estamos entonces ante un caso de hospitalidad violada en un caso y respetada en otro. ¿Por qué no lo mató Preto a este hombre, a Belerofonte? Por respetar las leyes de hospitalidad. ¿Por qué no se acostó Belerofonte con Nevea? Y por respetar las leyes de hospitalidad. Así que aquí tenemos un ejemplo de esto. Ahora bien, los deberes de hospitalidad eran tan importantes que hasta los dioses se encargaban de actualizarlos y de castigar a quienes no cumplían con ellos. Para eso, en alguna de las recorridas terrenales que hacían, ponían a prueba las virtudes hospitalarias de los mortales. Por ejemplo, en Frigia había una pareja formada por el señor Filemón y la señora Baucis. Eran campesinos. Y un día le dieron albergue en su cabaña a Zeus y a Hermes, que recorrían Frigia en busca de gente que no cumpliera con las leyes de la hospitalidad. Se habían disfrazado de mercaderes, claro, no iban como dioses. Qué sé yo, de Urano a 40 al 100, no sé. Y resulta que la mayoría de los habitantes de la región, por no decir que todos en realidad, le negaban cualquier clase de ayuda. Golpearon la puerta. ¿Quién es? Somos dos mercaderes, tómesela.
¿quiénes somos? Váyase, no hay nadie. Tocaban el timbre y no salían, todas esas cosas que hace la mala gente. Pero llegaron a la casa de Baucis y Filemón, y esta pareja de campesinos le abrió la puerta, les convidaron cosas, y entonces Hermes y Zeus recobraron su forma de dioses y mandaron un diluvio particular a la región de Frigia que ahogó a todos los habitantes menos a Baucis y a Filemón. O sea que el pago por haberles dado albergue fue el no ahogarlos. Y que no fue mucho que digamos. No mencionamos este pequeño diluvio en la lista de diluvios que hicimos el otro día, pero es un diluvio interesante porque se remite únicamente a la región de Frigia y tiene una excepción que no requiere ni siquiera arca, ya que milagrosamente en esa casa dice no cayó ni una sola gota de lluvia. Bueno, pero uno no se inunda con la lluvia que cae sobre la casa, sino con la que corre por las pendientes. Lo que habrá hecho Zeus es elevar la casa de Baucis y Filemón sobre la tasa, sobre el nivel de las aguas, unos 3-4 metros, para que tuvieran un poco de seguridad. Bueno, no importa eso, qué sé yo. Bueno, entre los mortales también existían gratitudes notables. Hubo una ciudad famosa que debió su fundación a los favores de un buen anfitrión. Ovidio dice que Crotona fue fundada gracias a la intervención de Heracles, quien en otro tiempo había sido recibido por el héroe Crotón en su casa, cuando regresaba de las tierras de Geriones. Y entonces, cuando se fue, dijo, muy rico todo, en agradecimiento a tu hospitalidad, te prometo que más tarde voy a levantar una ciudad que va a llevar tu nombre. Ni siquiera la fundó Heracles, sino que le avisó a Micelo, un argivo, antiguo compañero suyo de Argos, ¿no?, que debía ir a fundar una colonia en la Magna Grecia, y dijo, bueno, ya que vas a fundar una colonia, haceme el favor, fundame la ciudad de Crotona, porque el otro día fui a comer a la casa de Crotón y me sirvió un osobuco que todavía lo estoy sintiendo. Así que, hija del agradecimiento de antiguos anfitrionazgos, se levantó Crotona. Vamos a contar otra historia en donde las obligaciones de la hospitalidad fueron violadas. A ver, cuenta Teofrasto que un milesio llamado Ipsicreonte, casado con Neera, recibió en su casa a un hombre de Naxos llamado Promedonte. Muy bien. Sucedió que Neera, la mujer de Ipsicreonte, se enamoró del huésped. Usted me dirá, ¿pero cómo? Cada vez que llega un huésped a una casa, la mujer del anfitrión se le enamora. Le diré, vamos a ver. Mientras el marido estuvo presente, la mujer disimuló su pasión, ¿no? Pero en una ocasión en que Ipsicreonte salió de su casa, Neera aprovechó el momento para declararle su amor al visitante. Le dijo, escúcheme, lo mismo que hemos dicho hace un rato de Belerofonte y Estenebea. Promedonte se negó a escucharla, invocando los deberes sagrados de la hospitalidad. Jamás un huésped debía insinuar cualquier acción que viniera a modificar algo en su refugio. Así que no puedo modificarle nada, señora, le dijo Promedonte a Neera. Dice, justamente yo tenía pensado hacerme modificar por usted de arriba abajo, dijo la ley. Se lo pierde. Bueno, rechazada, Neera, ¿qué hizo? Usted me dirá, ¿fue y le contó al marido? No, esta hizo otra cosa. Ordenó a sus criados que la encerraran en la habitación del huésped, en la habitación del propio Promedonte, y se las arregló de manera que Promedonte consintió en cuanto ella quiso. El inciso se las arregló, no sé qué significa. Yo conozco chicas que se las arreglan. Sí. De manera que uno consiente en cuanto ellas quieren. El caso es que Promedonte no era de madera. Al día siguiente Promedonte, horrorizado por lo ocurrido, siempre de estas cosas uno se horroriza después, nunca antes. Huyó a Naxos. Pero Neera lo siguió. Mirá la mena, ¿eh? Sí. Ipsicreonte, al conocer la aventura, cuando volvió de aquella comisión,
reclamó a su mujer, dice, che, devolveme a mi mujer. Pero ella ahora era huésped en Naxos y se negó a volver a su marido. Y Psicreonte, ultrajado, pidió al consejo Milesio que lo ayudara a recuperar a su esposa. Y aquel consejo dictaminó que debía declararse una guerra. No por infidelidad, sino por haberse violado aquella institución que era la hospitalidad. Hubo guerra, lamentablemente no sabemos quién ganó, porque el mito queda trunco al inicio del conflicto. Pero, me dice, caramba, ya hay dos historias así. Y entonces yo recuerdo a Acasto y Astidamia. Peleo, que fue después el papá de Aquiles, también va a la casa de Acasto. Astidamia, la mujer de Acasto, se enamora de Peleo, tal como corresponde. También le dice, escúcheme, Peleo, qué sé yo, aquí estoy. No, tipo dice, no. Y ella, para vengarse, le envía a la mujer de Peleo, que era casado, pero que no estaba con la mujer estaba en su casa, le envía a la mujer de Peleo una carta diciendo que Peleo va a casarse con Estérope, que es la hija de su marido Acasto. Creo que de ella no, pero de Acasto sí. Che, tu mujer se va a casar con otra. Y Antígona, al recibir esa terrible noticia, se ahorcó. Le dice, bueno, muy bien, me ahorco, y se ahorcó. Pero no contenta con esto, la terrible Astidamia lo acusó ante su marido. Doblete. Hizo doblete. Volvió a hacer lo de Estenebea. Le dijo al marido, mira, aquí vino Peleo y se me tiró encima, Y Acasto entonces no lo quiso matar, tampoco para no violar las leyes de hospitalidad, pero lo llevó de casa, dejó que se durmiera en el monte y le escondió la lanza. A la noche vinieron unos centauros y casi se lo lastran. Se salvó porque estaba Quirón, el centauro bueno, y dijo, no, dejémoslo, qué sé yo. Pero cuando comprendió la naturaleza de lo que le acababa de ocurrir, Peleo dice, me voy a vengar. Y se vengó, se saqueó la región de Yolco, mató a Acasto y también mató a Astidamia. De tal manera, no solo la mató, sino que la cortó en pedacitos y agarró la cabeza y la tiró no sé dónde. Se vengó bien, Se vengó bien. Sí. Pedazo por pedazo, después parramó por todos lados. El último pedazo fue la cabeza y dice, ven, esto porque explicó todo, tardó muchísimo. Decía con la cabeza en la mano. ¿Me entendés? Cabeza de Astidamia. ¿Y a qué nos hace acordar todo esto? Bueno, a la primera historia que escuchamos, pero también a otra que sabíamos desde antes, que es la de la mujer de Putifar y de José. Es una historia bíblica. José es huésped, es empleado incluso de Putifar, y la mujer de Putifar le dice, che, también, lo mismo. Sí, ¿Qué te parece? Sí, qué sé yo, aprovechamos. No, dice ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Y ella le dice, no, que las leyes de hospitalidad. ¿Y ella qué hace? Va y le cuenta a Putifar. Che, Putifar, dice, a que no sabés qué acaba de pasar. No, dice, me ha atropellado José. ¿Qué José? Preguntó Putifar. El que me atropelló y se fue. Bueno, es decir que esta historia está 30.000 veces en los mitos clásicos y evidentemente se proponen darnos una enseñanza que todavía no sé cuál es. A mí se me ocurre que si uno está de huésped en una casa y la mina trata de seducirlo a uno, lo mejor es corresponder. Pues si no, la mina va a ir, le va a contar al marido que uno lo hizo. En cambio, si uno lo hace, la mina no cuenta nada. Claro. Hay que derogar la ley de hospitalidad esa también. Claro, también, es que sea normal. En mucha hospitalidad te hacen deudor o cornudo. Bueno, ¿a quién dedicar esto? No está Rolón. No. Pero a mí se me ocurre a todos los huéspedes que han sido incitados por la mujer de sus anfitriones. Bueno, y a todos.
y también a todos los que comprenden las estructuras de las historias y las disfrutan más, no menos. A todos los que perdida la ingenuidad comprenden que detrás de una historia hay pilares que la sostienen, y lejos de que esa comprensión menoscabe el goce, por el contrario, se sienten más gozosos que antes al leerlas. En atención al asesinato y despedazamiento y decapitación de Astida Mía, escucharemos el tango Por una cabeza, que es lo que le quedó en la mano a Peleo. A Peleo. El tango Por una cabeza lo íbamos a escuchar ayer, creo, sí. Como ilustración de el fantasma de un hipódromo, ¿no? Sí, pero llegó antes Alberto Merlo. Pero llegó antes Alberto Merlo con el doradillo mentado. Sí. Hoy lo utilizaremos para ilustrar una decapitación. ¿Qué significa esto? Bueno, que un mismo tango puede ilustrar absolutamente todas las historias que se cuentan. Por una cabeza canta Carlos Gardel. Adelante.